Señores diplomantes, quiero darles la bienvenida a este nuevo desafío, el cual está determinado fundamentalmente en que ustedes puedan tener las competencias necesarias, los saberes requeridos para poder afrontar la docencia universitaria, para poder mejorar los niveles de aprendizaje y también ustedes puedan internalizar eh, todo este quehacer diario que se presenta dentro de las aulas universitarias. Existe un gran cambio en estos últimos 15 años en relación a la educación, a la forma de enseñar, a la forma de aprender. Esto se debe fundamentalmente porque tanto la ciencia, la técnica, como la comunicación avanzan grandemente a pasos gigantescos y que en muchos de los casos los mismos docentes nos sentimos coartados con este avance científico y con este avance comunicacional. Si nosotros vemos lo que fue las formas de enseñanza que se tenían hace 20, 15 años atrás, es decir, era otro el escenario. El escenario era fundamentalmente un aula con 4 paredes, una pizarra y una tiza de mayólica o una tiza de yeso. Y lógicamente los estudiantes sentados en pupitres unipersonales o en pupitres bipersonales, donde la labor fundamentalmente del docente era de transmitir conocimientos en base a textos ya establecidos, a textos base, y donde fundamentalmente el docente desempeñaba y utilizaba la estrategia de la clase magistral. Hoy vemos un escenario totalmente distinto. Hoy vemos de que el aula sí está constituida. El aula puede ser un espacio físico, o también hoy en día el aula es un espacio virtual, como es el caso nuestro en nuestro diplomado. Si el aula es física, nosotros vamos a ver de que las pizarras hoy en día son acrílicas o las pizarras son pizarras inteligentes, donde se utilizan muchos o varios equipos. En este caso podemos utilizar un data display, las presentaciones de PowerPoint, donde el docente hace el relacionamiento del contenido temático de sus asignaturas o de su asignatura, fundamentalmente iniciando con un diálogo en el cual participan 2 actores, el docente y el estudiante. Es decir, que buscamos nosotros afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje en esos 2 componentes. Es decir, que el docente enseña saberes, enseña actitudes y enseña procesos, procedimientos, y
donde los estudiantes se busca la participación activa de estos y donde también el docente aprende de sus estudiantes y los estudiantes también aprenden de sus compañeros. Es decir, ese es uno de los escenarios más satisfactorios que nosotros como docentes buscamos poder encontrar cuando ingresamos a un aula en una institución de educación superior. Asumimos que los estudiantes traen conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que les fueron otorgadas en la educación primaria, en la educación secundaria. Asumimos que esos estudiantes, y a esas nosotros llamamos las competencias básicas que deben tener los bachilleres para poder afrontar un aula en la educación superior. Dentro de estas competencias básicas, nosotros encontramos que deben tener un amplio conocimiento sobre lectoescritura, tienen metodologías de procesos de aprendizaje, tienen saberes generales sobre un gran componente de temáticas y de áreas. Es decir, los estudiantes han llevado durante alrededor de 10 años matemáticas, han llevado ciencias naturales, han cursado ciencias sociales, historia, geografía, biología, física, química, etc. Es decir, es un conjunto de saberes, ¿no? Que asumimos que los estudiantes tienen esos conocimientos acumulados en la memoria de larga data. Por eso de que los estudiantes, es decir, tienen un diploma de bachiller en humanidades o tienen un diploma en bachillerato técnico instrumental. La labor del docente universitario, en este caso, es abocarse principalmente a los contenidos temáticos con los cuales va a abordar su asignatura, lograr de que los estudiantes puedan aprender esos saberes, de que esos saberes teóricos los estudiantes puedan llevar a la práctica y cuando se combina la teoría con la práctica, se busca de que estas prácticas sean lo más reales posibles y que estas prácticas puedan y deban estar lo más próximas posibles al mercado laboral. Es decir, en ese momento nosotros vemos de que el docente está trabajando bajo una corriente pedagógica que la denominamos el constructivismo. Y está aplicando un enfoque que en este caso es el enfoque por competencias. Pero, y nos damos cuenta, según va pasando el tiempo, que cada vez, es decir, nuestros bachilleres no están logrando, es decir, traer esas competencias básicas de la primaria y de la secundaria de manera solvente para que el docente pueda trabajar con esos conocimientos previos y saberes que trae el estudiante. Es decir, nos damos cuenta a veces que es difícil poder llevar un aula con esas características de estudiantes
que tienen muy pocos saberes acumulados en esta memoria de larga data, y aún peor, es decir, no vemos de que puedan relacionar la teoría con la práctica y mucho menos con la práctica de un entorno real. Entonces, la dificultad para los docentes cada vez se hace más difícil, se hace más complicada, porque muchas veces vemos frustraciones no solamente desde el punto de vista del docente, sino también desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Porque una asignatura, si es bajo el sistema semestral, tiene 72 u 80 horas en el semestre. Y en el semestre nosotros tenemos que cumplir una carga horaria, tenemos que cumplir de que el estudiante adquiera y logre sistematizar la competencia general de la asignatura, las competencias específicas del ser, del saber y del hacer. Entonces, a veces con 80 horas nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque los estudiantes, es decir, no traen esos conocimientos previos, esas competencias básicas con las cuales nosotros deberíamos trabajar y deberíamos sistematizar los nuevos conocimientos. Me acuerdo que hace 2 semanas, reflexionando los estudiantes de cuarto, quinto semestre de una carrera universitaria, es decir, les decía, no es posible de que ustedes, es decir, no tengan esos conocimientos previos que traen y que deberían tenerlos muy bien consolidados del bachillerato. Y varios de ellos respondían y decían, pero es que en el colegio nos han enseñado así. En el colegio nos han enseñado de que debemos aprender ciertas cosas y principalmente a aprobar las asignaturas con trabajos prácticos. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que la labor del docente universitario es fundamentalmente una labor titánica. Es una labor que requiere de un gran compromiso del docente de poder lograr en sus estudiantes aprendizajes significativos. Y esos aprendizajes van a ser significativos cuando ellos realmente puedan lograr combinar, puedan lograr incorporar los conocimientos previos que traen al nuevo conocimiento que están adquiriendo. Y en ese caso, el docente pasará a ser un director del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el docente va a ser el que va a dirigir el aprendizaje del estudiante y los nuevos conocimientos en base a los conocimientos que ya trae o traen los estudiantes. Por eso podemos poner y decir, si poner un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando se quiere construir un nuevo conocimiento en base a conocimientos previos que traen los estudiantes, por ejemplo, una definición. Entonces el docente empezará cuestionando y preguntando a los estudiantes en el salón. Y se tiene que lograr de que los estudiantes vayan, es decir, narrando o vayan virtiendo sus conocimientos, y lo que van diciendo los estudiantes, el docente tendrá que registrar en la pizarra. De esa manera, el docente irá logrando de que los estudiantes puedan difundir sus ideas, que en el fondo son conocimientos,
y el docente irá en la pizarra agrupando por temáticas para lograr esa definición. Y el docente también irá aportando, ¿no?, conocimientos y dirá, fulano dijo esto, registré en la pizarra, sutano dijo esto, pero esto a la vez es esto. Entonces, es un proceso cíclico en el cual participan los estudiantes y están participando con conocimientos previos. El docente va sistematizando y va recogiendo esas ideas, esos conceptos, y los va registrando en la pizarra. Y al final, el docente cesará ese ciclo ya plasmando la definición a la cual logra alcanzar, pero con el aporte de los estudiantes. Y en este caso, en un segundo plano, pondrá o registrará en la pizarra la definición de un autor. Y en ese caso ya tenemos el constructo que se trabajó en el aula y lo que dice el teórico fulano de tal. Entonces ahí inclusive el docente va a lograr de que se puede hacer una comparación entre lo que se ha construido en el aula y lo que dice el teórico. Y socializará también con los estudiantes de que ese constructo trabajado en el aula se asemeja a la definición que dio un autor. Entonces, pero a veces nosotros nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo es el tiempo, ¿no? Porque volvemos y decimos, tenemos apenas 80 horas para poder avanzar y sistematizar un conjunto de contenidos temáticos. Ahora, ese mismo concepto que se construyó en el aula, que se comparó con una definición de un autor, lo óptimo será poder llevar a la práctica. Es decir, cómo esa definición puede llevarse a la práctica en un contexto determinado. En ese caso, nosotros diremos, el estudiante tiene o logró alcanzar saberes, es decir, conocimientos. El estudiante, esos conocimientos los sabe trabajar, es decir, los sabe llevar a la práctica, sabe hacer. Y también, paulatinamente, tenemos que trabajar cuando nosotros vemos conceptos, definiciones, teoremas, etcétera, tenemos que trabajar de forma transversal la parte actitudinal. Es decir, tenemos que desarrollar en los estudiantes niveles de compromiso, niveles de respeto, niveles de autoestima, niveles de trabajo compartido, trabajo en equipo, solidaridad, humanidad, etc. Es decir, los docentes no solamente nos dedicamos a impartir enseñanza, y en este caso saberes, sino también a formar a ese futuro profesional como un hombre de bien, como un hombre bueno, como un hombre probo. Entonces, bajo esas características de ese escenario, la labor del docente se hace bajo un compromiso fundamental. Es decir, ese docente es un artista. En este caso, para enseñar, ¿se nace o se hace? Porque muchos dicen de que la didáctica es el arte de enseñar, en su acepción más simple, más lata. La didáctica es el arte de enseñar. Y ahí surge, ¿no? La interrogante dice, y se dice, ¿para enseñar se nace o se hace? Muchas veces hemos visto de que hay o existen personas que nunca han
impartido enseñanza como docentes. Pero los ponemos delante de un auditorio o de una sala con los estudiantes y lo hacen una maravilla. Y tampoco nunca han cursado un diplomado o han hecho una maestría o se han autoformado en el campo de la educación o de la pedagogía. Pero lo hacen una maravilla. Ahora vemos un segundo escenario. Ponemos a un magíster, ponemos a un doctor en pedagogía, en educación, etc. Y vemos de que tiene ciertas dificultades en poder transmitir los conocimientos, sean conocimientos teóricos, o sean conocimientos prácticos, o sean conocimientos actitudinales. Decimos, pero sí ha cursado, ha hecho cursos de educación superior, en educación, en didáctica, en pedagogía, etc. Y ahí es cuando siempre surge, ¿no?, la interrogante grande y dice, ¿para enseñar se nace o se forma uno? Entonces, en muchos casos, es innato el enseñar. Y hoy en día la neurociencia, por ejemplo, está trabajando mucho sobre la parte genética, que hay genes que determinan esa vocación que se tiene para enseñar. Ahora, lo óptimo es de que esa persona que tiene esas grandes aptitudes innatas para enseñar, pueda, en este caso, incorporar elementos pedagógicos, elementos técnicos, elementos didácticos para mejorar su forma de enseñanza. En ese caso estamos pues en una maravilla, ¿no? Es muy compleja toda esta situación cuando nosotros vemos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje está determinado a que se estudia en un proceso dinámico. Es un proceso totalmente dinámico, es un proceso activo, es un proceso de interrelación. Y al ser dinámico, se dan diferentes subprocesos y estos subprocesos, a su vez, son de aprendizaje, son procesos de aprendizaje que realiza el estudiante. El proceso de enseñanza que realiza el docente. Y hay un proceso de comunicación e interrelación de estudiantes y también de estudiantes docentes. Es decir, hay elementos de éxito en el momento de la comunicación cuando nosotros logramos reunir estos tres elementos. Licenciado. Dime, Marcha. Pensé que se había cortado. No. Luego, nosotros nos hacemos una pregunta y decimos, ¿cuál es la mejor forma de enseñar algo? Y solamente en ese caso tenemos que respondernos a una pregunta. ¿Qué características recuerdas de tus mejores docentes? Es decir, ¿cómo te enseñaron tus docentes? ¿Bajo qué estrategias o qué estrategias utilizaron los docentes para enseñarnos? Esa respuesta, en algunos casos,
nos dan, es decir, muchos elementos a ser analizados. Y en algunos casos se dice, ¿no? El docente enseña como a él le enseñaron sus docentes. Es decir, si un docente es eminentemente memorístico, repetitivo, los futuros docentes que aprendieron bajo esas estrategias van a tender a copiar aquello. Ahí también surge una nueva pregunta y sería, es decir, ¿cómo o qué es un enfoque pedagógico? ¿Qué entendemos como un enfoque pedagógico? Los enfoques pedagógicos o educativos son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. Esto va a significar de que los enfoques pedagógicos sirven para desarrollar el trabajo del docente en el aula. Es decir, de que tiene que existir teorías que hablen o que versen sobre las diferentes formas en que debe desarrollar el trabajo o su trabajo el docente en el aula. Todos estos criterios, estas teorías, estos teoremas, estos conceptos, estas escuelas, estas corrientes van a responder y van a ser respondidas por la ciencia de la pedagogía. Va a haber, como decíamos un principio, hay un enfoque tradicional o clásico. Es decir, este enfoque tradicional o clásico deriva de la escolástica, es decir, son procesos de enseñanza que datan inclusive del siglo XVIII, siglo XIX, donde fundamentalmente, es decir, tienen como fines la formación de carácter disciplinar. Es decir, estos se desarrollan de acuerdo a las cualidades a través de la disciplina. El docente o el maestro va a tener una relación vertical en relación al estudiante. ¿Qué significa eso? De que el docente va a pensar de que los conocimientos que va a vertir en el aula son verdades absolutas. De que lo que él dice es una verdad absoluta. Y como tal, el estudiante tiene que aprenderla y el estudiante tiene que repetirla. Es decir, el docente no acepta ningún cambio ni ninguna modificación a ese concepto, a esa definición, a ese principio o a ese teorema o ese conjunto de saberes. Los contenidos temáticos en este enfoque tradicional van a ser eminentemente disciplinares en base a autores clásicos y va a haber un resumen de las ciencias. Los métodos o estrategias que utilicen los docentes van a ser la de la transmisionista, es decir, se van a transmitir los conocimientos. La imitación del buen ejemplo, ejercicios y luego la repetición. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Víctor, Marco, etcétera. No, doctor. Hace un momento no. Ya, ¿está todo claro entonces? Sí. Perfecto. Sí,
Está bien. Cualquier momento me interrumpen si tienen alguna pregunta que hacerme, ¿de acuerdo? Esto nos determina de que cuando se elabora o se estructura o se crea, en este caso, una carrera, si vemos dentro de la educación superior, una carrera, pues una carrera técnica, puede ser una carrera a un grado académico de una licenciatura, de un diplomado, de una maestría, de un doctorado, o también, es decir, cuando se crea los ciclos educativos en la educación primaria o en la educación secundaria, a esos nosotros llamamos, es decir, el currículo, ¿no? Es el conjunto de elementos que tiene un programa y que este programa también dependiendo la corriente con el cual es elaborado, ¿no? Tiene un sinnúmero de elementos y componentes que ustedes van a ver en los siguientes módulos, ¿no? Hay un modelo centrado en el contenido educativo. Es decir, para este enfoque, lo único y lo fundamental va a ser el modelo que está determinado en el contenido educativo. Es decir, se va a centrar fundamentalmente en establecer los contenidos temáticos, y los contenidos temáticos van a ser el conjunto de saberes que el docente va a impartir dentro del aula. Es decir, en este caso tenemos al educando, que es el estudiante. Él va a buscar y va a controlar y va a manipular el aprendizaje. El educador, que en este caso es el docente, es el agente pasivo y que va a estar centrado en el cómo de la enseñanza. En ese caso vamos a ver que hay una autoridad y esta autoridad es el docente y el docente es el poseedor de verdades ciertas, estables y definitivas. Es decir, el profesor no va a permitir de que lo expresado o lo difundido por él puede ser contradictorio o puedan haber otros criterios. Por eso, teniendo él la autoridad del saber, va a establecer los contenidos temáticos que son fundamentales para el estudiante, va a hacer una selección, una extensión y una profundidad de estos contenidos temáticos y va a trabajar fundamentalmente bajo una exposición y una demostración de los hechos. El rol del estudiante bajo este enfoque, el estudiante será eminentemente receptivo. El estudiante va a buscar acumular información, va a establecer la comprensión, va a memorizar ese contenido teórico y va a buscar en lo posible la ejercitación para luego proceder a la repetición de esos contenidos temáticos. Es decir, que este enfoque tradicional centrado en los contenidos fundamentalmente va a buscar de que el estudiante los pueda memorizar y luego los pueda reproducir, ¿no?, de forma fidedigna. Luego tenemos la corriente conductista, que esta parte a inicios en el siglo XX, ¿no?,
y va a buscar una formación principalmente en la conducta. Es eminentemente conductual. Es decir, asume de que la educación, ¿no?, y el proceso de enseñanza-aprendizaje están determinados fundamentalmente en cambiar la conducta del estudiante. Y esta conducta es, dice, se la puede modelar y se la va a modelar esta conducta con premios o con castigos. El método fundamental que se trabaja en esta corriente conductista es la fijación de los conocimientos. Es decir, se busca de que los estudiantes, esos conocimientos, esos saberes, puedan ser almacenados en una memoria de larga data. Esa acumulación va a determinar que el desarrollo sea de aprendizajes. Es decir, va a acumular conocimientos, conceptos, definiciones, etcétera, ¿no? Y esos contenidos van a direccionar hacia los conocimientos, a las técnicas y a las destrezas. Nosotros tampoco podemos, en este caso, satanizar al conductismo, porque tenemos que estar muy conscientes de que el aprendizaje se logra leyendo, escuchando o viendo. Y principalmente leyendo. Además, esos conocimientos teóricos tienen que ser almacenados. Es decir, esos conocimientos tienen que ser memorizados. Y lo fundamental es de que el estudiante tiene que memorizar en la memoria de larga data. Y no memorizar en la memoria de corta data, es decir, de corto tiempo. Porque nuestros estudiantes están acostumbrados a memorizar para la evaluación o para el examen, aprenden de memoria, repiten lo que dice el texto, pasa 15 días, un mes y se olvidaron aquello. Entonces, no han logrado, es decir, acumular esos conocimientos en la memoria de larga data. Y para poder acumular esos conocimientos en la memoria de larga data, lógicamente que esos conceptos, principios, técnicas, etcétera, hay que buscarlos y hay que lograr trabajarlos para llevándolos a la práctica. Una vez que el estudiante pueda llevar a la práctica esos conocimientos teóricos y pueda resolver problemas con esos conocimientos, lógicamente que el estudiante va a lograr, es decir, memorizarlos en la memoria de largo tiempo. Luego tenemos el diseño curricular por objetivos, y en este caso también sería el proceso de enseñanza bajo objetivos, que es eminentemente conductual o conductista, y que en este caso se desarrolla principalmente a lograr el cumplimiento de los objetivos. Es decir, tanto una carrera tendrá sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Una asignatura tendrá sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Una materia o una asignatura. Un tema de esa asignatura tendrán objetivos generales y objetivos específicos. Y en este caso, el docente tiene que lograr alcanzar esos objetivos. Para eso hay variadas formas de evaluación. Va a haber una evaluación inicial, que nosotros la denominamos una evaluación diagnóstica, y va a haber una evaluación final que va a medir, en este caso, el cumplimiento de los objetivos. Es decir, va a buscar fundamentalmente ver hasta qué punto se logró el cumplimiento del objetivo que nos hayamos trazado. Luego vamos a ver de qué van a haber experiencias. Y estas experiencias van a ser los medios que van a permitir el logro
de los objetivos, y estos medios, a su vez, van a lograr la organización y va a estar determinado dentro de la continuidad, la secuencia y la integración. Luego tenemos la corriente constructivista, que esta fundamentalmente tiene como eje, el modelo es el aprender haciendo. Es decir, llevar la teoría a la práctica. Teoría a la práctica. Y lo que decíamos, que el maestro o el docente es un facilitador que contribuye al desarrollo de las capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. Y es en este caso el ejemplo que pusimos al principio, cuando queremos construir una definición en base a conocimientos previos que trae el estudiante, y vamos registrando o anotando en la pizarra, entonces lo que estamos haciendo, estamos siendo docentes constructivistas. ¿Por qué? Los estudiantes están pensando, los estudiantes están expresando sus conocimientos. Los estudiantes deben reflexionar. Y esa reflexión, ¿no?, es lo que dentro del enfoque por competencias llamamos la metacognición, ¿no? Es decir, que los estudiantes tienen que aprender a reflexionar. Los estudiantes tienen que ser conscientes de cuánto saben, de cómo ellos aprenden, con qué estrategias o estilos de aprendizaje logran adquirir conocimientos, destrezas y habilidades. ¿Qué es lo que les falta aprender? Entonces, en el fondo, lo que estamos buscando es también que esos estudiantes puedan ser autodidactas, ¿no? Es decir, que ellos puedan aprender a aprender. Y esa es justamente la educación basada en competencias, es decir, el enfoque por competencias, que es el fin de nuestro taller. El aprendizaje está basado en desempeños. Es decir, cuando hablamos nosotros de competencias, de la competencia del ser, del saber y del hacer, tenemos nosotros que buscar desempeños. Es decir, estos desempeños están direccionados a la evaluación. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en una competencia? Van a ser los desempeños. Y esos desempeños van a estar estrictamente concatenados a lo que los estudiantes pueden hacer y demostrando aquello que han asimilado. Es decir, que ese concepto, esa definición, ese teorema, ese principio puede ser llevado a una práctica. Y el estudiante, ¿qué puede hacer con ese concepto o esa definición? Y ese qué hacer va a significar que tiene que saber resolver un problema. Puede ser un problema en un laboratorio, puede ser un problema en la vida real, en la sociedad, puede ser un problema matemático, puede ser un problema conductual, etc. Por eso decimos que los desempeños están basados en estándares o indicadores. Cuando se evalúa una competencia, se va a determinar estándares o indicadores. Y la evaluación está basada en la recopilación y validación de evidencias de aquellos desempeños. Es decir, tengo que evidenciar. Y la evidencia es algo tangible, es algo que se ve, es algo que se demuestra. Es decir, no solamente vamos a buscar de que el estudiante memorísticamente me anote las respuestas en el examen, sino que esas respuestas le puedan y le sirvan para hacer algo, y ese algo sea la resolución de un problema. Por eso nos preguntamos qué son las competencias y decimos que son actuaciones integrales. Y esa integralidad va a estar determinada para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto.
Y ese contexto, lógicamente, si nosotros lo vemos desde la educación superior, ese concepto, ese contexto, perdón, va a ser la carrera. Ese contexto va a ser, es decir, ¿qué el estudiante, qué sabe hacer en esa disciplina? Como ingeniero, ¿qué sabe hacer? Como abogado, ¿qué sabe hacer? Como docente o como estudiante de la asignatura de medio ambiente, ¿para qué les sirven esos conocimientos? ¿Y cómo puede solucionar problemas del medio ambiente? Y eso a nosotros nos determina que logremos la articulación de 4 saberes. El saber ser, es decir, de la persona. El saber convivir, es decir, el saber participar, el saber interactuar, el saber comprender, el saber vivir con el resto de las personas partiendo del núcleo fundamental que es la familia y que es la sociedad. El saber hacer, ¿qué sabe hacer? Y el saber conocer, que serían en este caso los saberes. Y luego llegamos al diseño curricular por competencias, que es nuestro objetivo, y el diseño curricular basado en competencias asegura la correspondencia entre la formación y la empleabilidad. ¿Qué significa esto? De que lo que nosotros vayamos como docentes a enseñar tiene que estar direccionado a esos saberes, a esos componentes del saber, del hacer, pero que ese hacer, que sepan hacer los estudiantes con esos componentes teóricos, estén mirando al mercado laboral, es decir, a la empleabilidad. Eso significa que nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a saber resolver problemas de la profesión mediante nuestra asignatura. ¿Cuáles van a ser los objetivos o los fines del diseño curricular basado en competencias? El diseño curricular de una carrera, el microdiseño curricular de un plan o plan global, que es lo mismo que un plan global de asignatura, o el plan de una clase, de un subtema de nuestros contenidos temáticos, es construir el perfil profesional desde el análisis funcional. Responder al escenario actual y a las investigaciones acerca del aprendizaje. Promover la articulación entre exigencias del mundo productivo. Es decir, ¿qué es lo que nos piden las empresas actualmente? La empresa pública, la empresa privada. ¿Qué tipo de profesionales nos piden? ¿Qué tipo de saberes deben tener estos futuros profesionales? ¿Qué deben saber hacer estos profesionales? ¿Cómo deben saber resolver los problemas que se les presenta en su profesión? Luego, dentro de sus elementos, encontramos de este diseño curricular la carga horaria. Lo que decíamos al principio, a veces las cargas horarias de nuestras asignaturas son tan cortas que no podemos lograr alcanzar, es decir, esos contenidos temáticos, y cada vez nos vemos más agitados, nos falta tiempo. Es decir, nuestro peor enemigo es el tiempo. Pero tampoco nos pueden dar más cargas horarias dentro del diseño curricular de la carrera. Porque si no, los estudiantes pasarían pues 5, 6 años, 7 años para cursar una licenciatura. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros desde nuestra asignatura es calidad. Calidad en el proceso de enseñanza y calidad en el proceso de aprendizaje. Y esa calidad, lo único que nos va a permitir, es decir, esa calidad nosotros la podemos resumir en una sola palabra: precisión. ¿Precisión de qué? De lo que hemos planificado en nuestro plan global. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué contenidos debemos avanzar en el plan global que están registrados, esos contenidos? ¿En qué tiempo? ¿Qué es lo que el estudiante va a aprender con esos
con ese contenido temático, con ese primer tema, desde el punto de vista y la concepción teórica. ¿Qué va a saber hacer el estudiante con ese primer tema? ¿Qué problemas va a saber resolver el estudiante? Entonces, ahí sí nosotros podemos decir, tenemos calidad en nuestra docencia. Luego vemos la estructuración curricular modular, los objetivos generales, el desempeño profesional, es decir, el diseño por competencias va a buscar el desarrollo a partir del desempeño profesional. Es decir, lo que buscamos es formar futuros profesionales que puedan insertarse de manera fácil en el mercado laboral. Y que estemos nosotros seguros de lo que estamos formando, de lo que estamos enseñando, y que esa enseñanza, esos saberes, esas destrezas, esas habilidades y esas competencias le van a servir al futuro profesional para poder afrontar ese mercado laboral y poder saber responder y resolver los problemas. La estructura va a estar determinada en los contenidos académicos, en la metodología educativa, y va a tener una caracterización fundamentalmente de trabajar las actitudes, es decir, un elemento que tenemos que estar conscientes son las actitudes, porque nosotros estamos formando a esos seres humanos y tenemos que formarlos en principios, en valores, en ética, en probidad, en humanidad, en ser seres humanos buenos, independientemente de todo ese conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que les vamos a impartir. Esto va a lograr integrar los contenidos temáticos de nuestra asignatura, la teoría, la práctica, las actividades y la evaluación. Por eso decimos que el nuevo paradigma de las competencias, de acuerdo a Thomas Kuhn, es un conjunto de creencias, valores y argumentos compartidos por una comunidad científica en un tiempo determinado. Es decir, muchos autores establecen que las competencias es un paradigma. Y el modelo de competencias para estos autores es un nuevo paradigma y las competencias han surgido en la educación como una alternativa para abordar las mentiras u errores de los modelos y enfoques pedagógicos tradicionales como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estos principios van a tener una pertinencia, van a tener una calidad, y van a estar direccionados a formar competencias, ¿no? Y estas competencias van a ser las acciones docentes para formar en competencias y que sean competentes los estudiantes. La competencia viene de ser competente y tú vas a ser competente cuando sepas resolver el problema que se te plantea. Por eso que el rol del docente es ser ante todo un guía, debe ser un dinamizador, ¿no? Debe ser un mediador entre los conocimientos previos que traen los estudiantes y los nuevos conocimientos que éste va a ir sistematizando. El enfoque por competencias va a ser una generación de cambio a través de la reflexión y la formación de directivos, maestros y maestros. La esencia de las competencias son actuaciones o desempeños que articulan y movilizan los recursos personales y el contexto externo. Los componentes de una competencia implica conocimientos, habilidades, actitudes en forma articulada, según nos establece, en este caso, Tobón. A pesar de ello, existen diferentes criterios todavía sobre de que la educación y que en este caso
deben enfocarse también a ver el carácter social, ¿no? Y es evidentemente que, por eso decimos que siempre una competencia tiene que estar contextualizada, es decir, tiene que ver un contexto donde se va a desarrollar y se va a aplicar esa competencia. Por eso decimos que las competencias es un conjunto de saberes, del saber que es un conjunto de saberes, saber hacer, saber ser, saber convivir con los demás, ¿no? Y este conjunto de saberes hay que llevarlos para que puedan ser puestos en la práctica. Y siempre nos preguntamos qué son las competencias, por qué un enfoque por competencias, para qué desarrollar el enfoque por competencias. ¿Preguntas hasta acá? Richard, Marco, ¿tienen alguna pregunta? Víctor Hugo, ¿tiene alguna pregunta? Bien, entonces diremos que las competencias es la capacidad que tiene un estudiante para afrontar con garantía situaciones problemáticas. Lógico. El estudiante tiene que saber resolver problemas de un contexto académico o profesional determinado. Es decir, tenemos que enseñar a los estudiantes a resolver problemas. Y ese es nuestro fin dentro del enfoque por competencias. Enseñar a resolver problemas de la profesión desde nuestras asignaturas. Por eso decimos que la competencia es un conjunto de conocimientos. Es decir, no puede haber una competencia si no hay saberes, si no hay conocimientos. Entonces tiene que haber un conocimiento teórico que permita el ejercicio de la actividad profesional. Es decir, esos conocimientos teóricos nos tienen que permitir poder dar solución a los problemas de la profesión. Esos conocimientos teóricos tienen que estar aparejados con la práctica. Y, lógicamente, que conforme a la exigencia de la producción y el empleo. Es decir, tenemos que mirar siempre el mercado laboral. ¿Qué tipo de profesionales pide el mercado laboral? ¿Qué tipo de conocimientos tienen que tener esos futuros profesionales? ¿Qué deben saber hacer? ¿Cómo deben saber hacer? ¿En qué momento deben saber hacer? ¿Qué actitudes deben tener? Es decir, esas interrogantes nosotros tenemos que saber responder para formarlos bajo esos preceptos. Por eso decimos, ¿por qué el enfoque por competencias? Son teorías del aprendizaje, además son procesos educativos que van a buscar el desarrollo de competencias y va a haber un desarrollo integral de la persona en beneficio de la sociedad. Es decir, que no solamente los vamos a formar con conocimientos, con saberes, con destrezas, sino que vamos a trabajar también la parte actitudinal. Que vamos a formar profesionales, hombres de bien, en beneficio de la sociedad y para la sociedad. Porque si no, solamente formaríamos, pues, profesionales totalmente deshumanizados y que solamente sepan hacer y resolver problemas de su profesión, sí, pero sin ese componente humano. Por eso que el desarrollo de las competencias tiene que ver mucho con lo físico, con lo psicológico, con lo social, con lo cognitivo y con lo emocional. ¿Para qué el enfoque por competencias? Hay saberes declarativos, hay saberes procedimentales y hay saberes actitudinales. Es decir, la competencia tiene que estar viendo, estableciendo los saberes, el conjunto de conocimientos teóricos. Los saberes procedimentales, es decir, con esos conocimientos, ¿cómo los puedo llevar a la práctica? Y además, trabajar la parte actitudinal de los
estudiantes. Bien, hasta ahí hemos llegado. De todas maneras, ustedes tienen todo el material en la plataforma. Tienen el material es decir, con audios de esta misma presentación. Concluida la presentación, de todas las presentaciones, tienen de cada una de las temáticas que han sido abordadas, tienen ustedes un PowerPoint con audio en el cual ustedes pueden escucharlo, repetirlo, volverlo a escuchar y también para la próxima podemos comentarlo. No se olviden, por favor, en la plataforma tienen toda la información para la presentación de sus tareas y de sus productos. No se olviden que cualquier momento no tengan duda en hacer sus consultas directamente por el WhatsApp o también por la plataforma, y si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en hacerme llegar. Gracias por su atención. Gracias, licenciado, y muy buenas noches. Buenas noches, Marche. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por todas las palabras que nos dijo. Buenas noches. Gracias por la exposición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.